Estaba leyendo en la agencia Noticias Argentinas los cables del día y la verdad es que las noticias en este país son siempre las mismas. En algunos casos cambian los personajes, como en el caso del delito, cambian los lugares donde se produce, pero el contenido de la noticia es siempre el mismo: robos, asesinatos. En el caso de la política ni siquiera cambian los personajes, son siempre los mismos. Y el contenido últimamente es también siempre el mismo. Se pelean, se intercambian calificativos, disputan por el poder, pero eso sí, una vez que están en el poder, aquello que deberían hacer para la felicidad del ser humano común, no lo hacen. Porque Dios, cuando creó al ser humano, lo creó para ser feliz. Feliz, entendida la felicidad como esa paz interior que debe tener el hombre en toda circunstancia, y como esa posibilidad concreta de lograr sus sueños. Lamentablemente, en muchos países del mundo, entre ellos Argentina, eso no sucede. El 50% de la población argentina es pobre, por tanto no es feliz, no tiene paz interior. El 50% de la sociedad argentina no vive, sobrevive, que es algo muy distinto. Y un porcentaje importante de esta sociedad argentina solo existe, permanece. Y eso es lamentable, triste, indignante, en un país con tantos recursos naturales y con un potencial fenomenal. Y esto seguirá ocurriendo en tanto y en cuanto esta sociedad no reaccione, no advierta que en realidad sigue siendo esclava y que en muchos casos padece el síndrome de Estocolmo. Ustedes recordarán de qué se trata, de esa mujer que termina amando o queriendo o teniéndole afecto finalmente a su secuestrador. Nosotros, los argentinos, defendemos aquello que no deberíamos defender y dejamos de defender lo importante, que son nuestros intereses, los de nuestras familias, los de nuestra descendencia, porque hay que empezar a pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Y aquel que crea que tiene una fortuna o unos ahorros o algunos bienes y que eso le solucionará la vida a su descendencia, se equivoca. Porque si aquí y en cualquier sociedad no se deja como herencia seguridad jurídica, seguridad social, seguridad de todo tipo, nadie está a salvo. La Argentina, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, y sobre todo en estos días, es un país con severa crisis. No quiero decir en estado de coma porque sería demasiado. No quiero decir que tiene respirador artificial.
pero que necesita oxígeno sin lugar a dudas. Y mientras la gente sufre por diversos motivos, incluso se podría decir que todo este contexto social genera soledad, mientras la gente sufre por distintos motivos, como decía, algunos señores, como siempre, se pelean por el poder, aunque nadie sabe, o sí, cuáles son sus propósitos una vez alcanzados sus objetivos. Insisto una vez más, en tanto y en cuanto esta sociedad no reaccione y no apueste a romper con más de lo mismo, el futuro es muy incierto. El futuro es incierto y no logrará cada ser humano, cada persona, esa felicidad a la que tiene derecho. Hoy, la clase media argentina, y con esto termino, apenas si sobrevive. A la clase pobre le han hecho creer que esa es su situación regular y que no puede aspirar a más que un plan. La verdad, indignante. Y reitero una vez más, a un importante porcentaje de la sociedad argentina que está excluida, se le obliga a permanecer, ya no a sobrevivir, solo a permanecer, como se pueda. Todos tenemos derecho a la felicidad, todos tenemos derecho a una vida digna. Cada uno de los argentinos también tiene el suficiente poder como para cambiar esta realidad que nos aflige. Y como decía recién, hay que atreverse a romper con siempre lo mismo, de un lado y de otro, hasta que no apostemos por algo distinto, por un grupo de personas honestas, talentosas, con empatía, que tenga incrustado en su corazón lo que significa el amor al prójimo. No hay futuro posible para este país. Un país cuyo problema no es ni político ni económico, sino absolutamente moral. Gracias.